¿Dónde? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Van entrando? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Hay alguna diferencia todavía si el virus ADN o ARN? Sí, sí, varía dependiendo del tipo de virus y su vía metabólica, ¿no? Como los virus de ADN son diferentes a los virus que son de ARN, entonces hay variación en cuanto a su efecto, ¿no? Realmente el tipo de nucleótido que se está bloqueando o la proteína que se está bloqueando. Varía, sí. Bien. Entonces vamos a ver hoy día lo que es la farmacología psiquiátrica. ¿Ya? Vamos a empezar con lo que está aquí cerquita, que son los ansiolíticos. Bueno, los ansiolíticos son drogas que se usan para la ansiedad, principalmente, por eso se llaman ansiolíticos, ¿no? Sin embargo, también puede usar para otras patologías psiquiátricas, como las que ven ahí, ¿no? Como por ejemplo trastornos de pánico. Se puede usar como sedantes, que es muy frecuente que se use para eso, estas drogas. ¿Ya? Incluso ese efecto sedante se suele usar. Se suele usar como coadyuvante anestésico, ¿no? O sea, en la anestesia, de alguna manera. Se pueden usar como anticonvulsivantes, van a servir para cuadros convulsivos como las epilepsias, ¿ya? Y como relajantes musculares, que esto también se busca a veces en los procedimientos quirúrgicos, entonces se usa como una droga en combinación con los anestésicos, pero también para procedimientos en los que necesitas relajación muscular, como por ejemplo cuando se quiere hacer procedimiento de reducción de una luxación, donde el músculo a veces ya está duro y hay que relajarlo para poder trabajar con él, ¿no? Bueno, para esas cosas, pero como digo, más se va a usar para los trastornos de ansiedad y como sedantes, es lo más común sus, ¿no? Como puede ser sueño, a menos en personas que tengan problemas de insomnio, cosas así, se suele usar por cortos periodos de tiempo. Bien, de estas drogas, algunas características, son más, por si acaso yo solamente le he puesto las más importantes, las que más manejamos nuestro medio, ¿ya? De estas, la más usada, a menos en la emergencia, es el diazepam, el que más usamos ya en pacientes que llegan convulsionando o con estados ya que requieren sedación por vía endovenosa. ¿Ya? Y el otro que usamos es el midazolam. También lo suelen usar en la emergencia, ¿ya? Y el midazolam incluso se suele usar en anestesia. Son los que más usamos
para este tipo de cosas, ya que viene vía endovenosa y son más fáciles de manejar. Ahora, lo que es el alprazolam y el clonazepam son más para uso ambulatorio, o sea, para pacientes que se quieren tomar e ir a la casa, ¿no? Ya, de los cuales ambos trabajan igual, pero el alprazolam es más sedante, o sea, produce más sueño, más rápido y más profundo. El clonazepam lo es menos, pero también el clonazepam tiene menos efectos adversos y es menos adictogénico que el alprazolam. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, vamos a escoger cuál. Generalmente, si es un paciente que requiere 1 o 2 dosis, vamos a preferir el alprazolam. También si es un paciente que requiere tratamiento a más largo plazo, los viejitos, usaremos el clonazepam. ¿Ya? Bien, ahí está levantando la mano, no pude atenderlo. No sé quién. Ronald, a ver. Habilita tu micrófono. Pregunta. Buen día, doctor. ¿Uno se puede volver adicto a estos medicamentos? ¿Al Sí, diazepam? a estos de esta familia sí. Sí, justamente por eso es lo que te mencionaba ahorita, que entre el alprazolam y el clonazepam, el alprazolam es más adictogénico que el clonazepam. Por eso, cuando son tratamientos cortos, vamos a preferir el alprazolam. Cuando son más largos, el clonazepam. Pero todos por igual son adictogénicos. Pero es una droga fuerte igual, ¿no es todo eso? El diazepam. No es que sea fuerte, sino que es una de sus características, ¿no? Que produzcan adicción. Lo que varía es su capacidad adictogénica. ¿Se acuerdan cuando hablamos del primer tema? Les había explicado que tiene que ver con el hecho de cuántas dosis tomas para volverte adicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que produce más rápidamente adicción es el diazepam. Por eso no lo usamos para tratamientos prolongados nunca. Vamos a usarlo solamente para 1 o 2 dosis. ¿Ya? O si está internado, de repente hasta unos 5 días, ¿no? Pero lo que es el clonazepam y el midazolam son los menos adictogénicos, entonces solemos usar. Entonces, por ejemplo, si el paciente lo internamos, necesitamos usar endovenoso, de repente empecemos con diazepam, pero cuando veamos que se está prolongando tiempo, o que lo vamos a meter a terapia o cosas así, entonces le vamos a pasar a midazolam para evitar eso. Lo mismo en la vía oral. De repente empecemos con alprazolam cuando es un corto tiempo y si vemos que va a prolongarse vamos a pasar clonazepam. Y aún así también tenemos que controlar cuánto tiempo porque a pesar que podemos usar por más tiempo, igual son adictogénicos. ¿Ya? ¿Eres eso, Ronald? ¿O algo más quieres preguntar? No, solo no. Bien, entonces ya saben para qué los usamos. Contraindicaciones. Bueno, como son depresores del sistema nervioso, no podemos usarlo con ningún antidepresivo o alcohol, ¿ya? Y eso que aquí me falta una contraindicación, que no la he puesto. Ya no podemos dar en pacientes que tienen antecedentes de adicción, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tienen antecedentes de adicción, más rápidamente se hacen adictos a estas drogas o vuelven a su adicción. Además, en pacientes que se ha visto que son adictos a otras drogas como la cocaína, cuando usamos este tipo de droga, no hacen efecto como deberían. ¿Ya? A veces necesitamos usar dosis más elevadas para conseguir el mismo efecto que en una persona que no consumía drogas. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a esta droga, que eso me había olvidado ponerlo acá. Bien, entonces, no hay que darle en pacientes con alcohol, por lo mismo que les explico ahorita, principalmente son alcohólicos crónicos, ¿ya? O por el efecto depresor del sistema nervioso que también produce el alcohol. ¿Ya? Pacientes con glaucoma, shock, psicosis, puede desencadenar, y eso hay que tener cuidado por si acaso, pacientes psicóticos que a veces pueden confundirse con trastornos de pánico o ansiedad. Entonces, al darle esto, pudiese desencadenar una crisis completa de psicosis, ¿no? O sea, el paciente, como decimos comúnmente, pierde la cabeza por completo. ¿Ya? En cuanto a la apnea del sueño, que es una patología que tienen algunas personas,
que son principalmente los que son roncadores, esos que toda la noche roncan fuerte. Lo que pasa es que las personas que tienen apnea del sueño son personas que a veces, mientras duermen, no respiran por unos minutos. Ya, obviamente respiran a tiempo como para que el cerebro se oxigene, pero están unos minutos sin respirar. Ya, sin embargo, su mismo cuerpo reacciona y le hace respirar a tiempo. Si le damos esta droga, podemos deprimir los centros de control respiratorio, de tal manera que el paciente puede que no respire a tiempo y obviamente le dé hipoxia, dañe el cerebro o fallezca. Entonces, es importante diagnosticar que no tenga apnea del sueño antes de empezar esta droga. ¿Ya? En cuanto a los efectos adversos, obviamente el más común, la somnolencia, porque justamente, como decía, a veces lo damos por eso, justamente para producir sueño, o sea, produce somnolencia, muy común. Ya, los vértigos, frecuente también. Ya, de acá. Vean. Temblores en personas que consumen por mucho tiempo, y es más, me debe ser un indicador para pensar que probablemente el paciente ya vea que retirar la droga, ¿no? La disminución de la libido, también se quejan bastante de esto, principalmente con el clonazepam, cuando están tomando más de una semana. De todas maneras, recupera cuando dejan de tomarlo. Ya, lo mismo, alteraciones de la memoria, personas que toman clonazepam por varios días. Ya, irritabilidad, en algunas personas, principalmente personas que ya consumían algún tipo de droga similar, puede generar cuadros de irritabilidad. ¿Ya? La mujer, irregular menstrual están viendo, confusión, alucinaciones y comportamiento hostil. Esto principalmente en personas que tenían algún grado de psicosis y de repente no había sido evaluado adecuadamente y se dio esta droga, ¿no? Entonces hay que siempre tener en cuenta la probabilidad de estos efectos adversos. Como a veces las personas no son diagnosticadas, ¿no? Por ejemplo, una persona que me llegue convulsionando, no, de repente no vamos a saber en ese momento que tenía alguna enfermedad previa, y después de verdad esto podemos desencadenar las crisis. Nos pasa a veces en la emergencia, ¿no? Bien, esos serían entonces los ansiolíticos, perdón. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Los antidepresivos. Bueno, se usa para la depresión, obviamente. Ahí están la amitriptilina y la fluoxetina, que son los más usados. No son los únicos, hay muchos más, pero estos son los más usados, la amitriptilina y la fluoxetina. Se usan, obviamente, para la depresión, por eso son antidepresivos. ¿Ya? Tal vez para eso conviene que explique qué es la depresión. Depresión es un estado de tristeza extrema con pensamientos de muerte. O sea, son personas que se sienten tan tristes al punto que quieren quitarse la vida. Eso es la depresión nerviosa que le decimos. Entonces, estas drogas vamos a usar para esto, principalmente. Ya no para cuando estamos tristes por otra cosa, por si acaso. Eso no es depresión. Profe, su pantalla, bájela un poquito, por favor. Ya. Entonces, vamos a usarlo para eso. Ya. Ahí está bien. También se suele usar para otras patologías psiquiátricas, como la esquizofrenia, que han escuchado que es un cuadro mental bastante severo, la psicosis depresiva, en la neuropatía diabética. Aquí, lo que es la neuropatía diabética, la neuralgia postherpética y las migrañas, por si acaso, se usa porque estas drogas, interesantemente, no solamente son antidepresivas, sino también son un tipo de analgésico, ¿ya? Para algo que nosotros le llamamos dolor neuropático. El dolor neuropático es cuando el dolor es por daño de un nervio. Eso le llamamos dolor neuropático. Entonces, cuando un nervio está lastimado, a veces los analgésicos comunes, que hemos visto ya anteriormente, no funcionan. Entonces, tenemos que usar drogas que trabajen sobre el sistema nervioso. Y estas drogas sirven para el dolor neuropático. Por eso lo que están viendo ahí, no es para eso. Por ejemplo, la neuropatía diabética, el paciente suele sentir dolores en las piernas o en los brazos.
¿ya? Y entonces nos ayudaría a calmar esto. En la neuralgia posherpética, cuando del famoso zóster o la culebrilla que le dicen, a veces ese dolor suele durar hasta por un año y es muy difícil de controlar. En este caso, funcionarían estas drogas. Y en las migrañas, obviamente, siempre y cuando el paciente ya haya consumido algún otro antimigrañoso y no haya funcionado, ¿no? Para esos casos nos sirven. También sirven para pánicos, fobias, que son los miedos, ¿no? Las cosas, pero siempre y cuando sean extremos, obviamente. Ya, personas con déficit de atención, en algunos niños que tengan este problemita, siempre y cuando haya sido diagnosticado adecuadamente, por si acaso, porque hay muchos niños que son inquietos y son mal diagnosticados con esto. La enuresis nocturna, que es cuando se orinan de noche en la cama. ¿Ya? Por si acaso, es normal que un niño se orine incluso hasta los 12 años. Ya no hay que preocuparse. Claro que cuanto más años, menos ocurre. Pero es normal que suele pasar. O sea, no lo vamos a considerar una patología. Sin embargo, por encima de los 12 años, ya sí se debe considerar como una patología. Y a eso se le conoce como enuresis nocturna. Ya les pasa a algunas personas. Entonces, esta droga sirve para esos casos. ¿Ya? O estas drogas, Profe, ¿sí? profe, y cuando una persona está mareada y se orina, no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Eso es probablemente para el efecto del alcohol. Y en ese caso no hay ningún problema. Es porque Doctor, simplemente durmió profundo de repente. O le ganó, como decimos. Ya no. ¿podría volver a repetir eso de los niños que se orinan, por favor? ¿Cómo? De ¿Podría los niños volver a que se orinan. repetir eso que se orina? ¿Podrías repetirlo? Sí, por favor. Ah, ya. Se entrecortó. La enuresis nocturna es un término que usamos para las personas que se orinan en la cama mientras duermen. Ya, no es considerada enfermedad a menos que sea por encima de los 12 años, ya, porque es aceptable que un niño normalmente se orine, ¿no?, en la cama, incluso como decía, Hijo hasta los muy 12 inteligente. años. ¿No? Un Hasta los poquito más 12 te faltó años. un hilo, no importa. ¿Ya? Obviamente, cuantos más años tiene el niño, le va a pasar menos, ¿ya? Pero lo podemos aceptar hasta los 12. Después de los 12, ya hay que preocuparse porque puede haber algún trastorno psicológico o psiquiátrico de medio que hay que evaluar. Entonces, toda persona que se orina en la cama después de los 12, le llamamos enuresis nocturna, que es el nombre de la patología, ¿ya? Y esta droga serviría para ayudar a tratar eso. Serviría, pero no es la principal cosa, porque hay que pillar la causa. ¿Ya? Bien. Contraindicaciones. Bueno, cuando se usa antidepresivos, lo que hay que entender es que no se pueden combinar entre ellos. No podemos usar dos antidepresivos juntos, ¿ya? Entonces, eso por eso nos está aclarando ahí que no se puede usar junto con otros antidepresivos, ¿ya? Eso tienen que tenerlo bien. ¿Ya? No podemos usar con alcohol porque también son depresores. En los mayores de 70, más que todo, porque se ha visto que lo que pasa es que en los viejitos donde más usamos, por si acaso, antidepresivos, es más frecuente en las personas por encima de los 50. Entonces, más frecuente que en estas edades usemos antidepresivos. Pero el problema de las personas de 70 años es que ya la parte renal, la parte hepática no funciona adecuadamente. Generalmente las personas por encima de 70 años, incluso el mismo sistema nervioso ya está ligeramente atrofiado. Entonces, los depresores pueden hacer los antidepresivos, perdón, pueden hacer que el paciente esté muy sonoliento, no se quiera alimentar, ¿no? E incluso en dosis normales pudiese parecer que estuviésemos dándole dosis muy altas. Entonces, si bien podemos tal vez usarlo, habría que manejarlo con mucho cuidado en mayores de 70 años. Epilepsia, porque se puede desencadenar convulsiones en ellos, puede producir anemias, entonces también está contraindicado. Lo mismo leucopenia, que es cuando los glóbulos blancos están bajos, y en el embarazo. De estos casos no vamos a usar. Los efectos adversos son más frecuentes cuanto más tiempo dure el tratamiento.
¿ya? El efecto adverso que siempre está presente es la somnolencia. Personas que este tipo de pacientes siempre están queriendo dormir, muy frecuente, ¿ya? Lo mismo los temblores y el parkinsonismo, ¿ya? ¿Sí se acuerdan del parkinsonismo? Se ha dicho que era cuando el paciente tiene los síntomas del Parkinson, pero no es Parkinson, ¿no? Como temblores, por ejemplo, justamente que están mencionando ahí. Ya, esos son los más frecuentes. La diaforesis, me está olvidando, también es otro frecuente, que es que hace sudar mucho. Diaforesis transpira uno mucho. ¿Ya? Entonces, el paciente incluso se queja porque se les moja las manos de sudor, les hacen incómodo. Ya, a veces por eso tenemos que cambiar la droga. Los otros ya son bastante raros, pero hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Como la hipotensión, la taquicardia, constipación, ¿ya? La fotosensibilidad, ¿se acuerdan que se ha dicho cuando el sol hace que la piel se oscurezca más rápidamente que lo normal, ¿no? Es muy común también la parte del libido, esto también me está olvidando, sí es frecuente, la parte de disminución de la libido, y en los hombres la disfunción eréctil y la tos. Esto hay que siempre decirles a los pacientes porque casi siempre genera un tremendo susto en ellos el ver que no pueden tener erecciones en hombre o les empieza a salir leche tanto en hombres como en mujeres. Bien, una pregunta dice, ¿se puede usar en los dolores de fibromialgia? Claro, sí, puede usarse, pero siempre vale la pena probar primero con los otros analgésicos o incluso usar tal vez un corticoide como desinflamante y ya si no funciona, poder usar esto. Bien. Los antipsicóticos. Bueno, como su nombre lo dice, los vamos a usar para las psicosis, ¿no? Son estados ya maníacos, en los cuales las personas, podemos decir, como comúnmente le decimos, están locos. ¿Ya? Son personas que tienden a vivir una realidad alterna, ¿no? Entonces viven imaginando cosas, delirios de todo tipo, ¿ya? Entonces, para ese tipo de personas usamos estas drogas, ¿no? La clorpromacina, la clorpromacina y el haloperidol. Usamos para eso, ¿ya? El haloperidol también se usa para los vómitos. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de antieméticos? Estaba el haloperidol, ¿no? Como esto, ¿ya? Y el hipo, ¿ya? ¿Y por qué el hipo? ¿Ya? Dirán, el hipo se cura solo. Pues sí, en la mayoría de las personas el hipo se cura solo. No necesita tratamiento. Es más, rara vez van a ver que usamos tratamiento para el hipo. Pero hay cuadros, principalmente cuando hay lesión del diafragma o úlceras que han lastimado, úlceras gástricas, ¿no? Que han lastimado el diafragma, pueden tener cuadros de hipo que pueden durar días o semanas, tornándose un estado tan desesperante que el paciente incluso hasta quiere matarse por el hipo. ¿Ya? O sea, son cuadros raros, pero hay. En ese tipo de pacientes vamos a usar el haloperidol, ¿ya? Para pacientes que tienen ese hipo que no calma con nada, ¿ya? Bien, eso les aclaro porque cuidado me estén dando esto para hipos de 1 o 2 días tal vez incluso, ¿ya? Bien, a ver, dice, ¿estas drogas antidepresivas necesitan receta médica? Sí, son con receta médica y algunas incluso necesitan receta valorada o archivada, ¿ya? Pues o sea, una vez al comprar estas drogas no le van a comprar, pero en la farmacia no les va a vender así fácilmente, les van a necesitar receta, en algunos casos tienen que ser recetas con copia y en algunos valoradas. Bien, entonces contraindicaciones, personas que consumen alcohol, otro antidepresivo porque son depresores también, embarazo y lactancia. Ya, generalmente las personas con psicosis, mujeres con psicosis, tenemos que evitar los embarazos porque muchas drogas que usamos pueden tener efectos sobre el feto. Cuanto a efectos adversos, muy frecuentes todos. ¿Ya? O sea, estas drogas son también tóxicas y son frecuentes todos. No hay para decirle uno más, porque todos son frecuentes en diferente grado. Entonces, conviene tenerlo eso en cuenta. Por eso no lo usamos para cualquier cosita. ¿Ya? Como son drogas que el paciente va a tener que tomar por meses o incluso de por vida, entonces los efectos adversos los vamos a ver todos, ¿ya? En algún otro momento.
A ver, algunos raros aquí que no conozcan. Por ejemplo, protusión de la lengua es cuando el paciente está todo el tiempo con la lengua afuera, ¿no? La saca la lengua afuera, esa protusión de la lengua. Estado catatónico son personas que se quedan quietos como estatuas. Ahí quietos, uno los mueve y se quedan en esa posición. Es un estado catatónico. Las mamas les pueden crecer, pueden tener galactorrea, que es cuando sale leche, que habíamos dicho. Bueno, y la fotosensibilidad, que es común en estas drogas. Entonces, eso en cuanto a los antipsicóticos. Bueno, en cuanto al hipo, dice que no para, a que se suele ver, siempre es daño del diafragma o del nervio vago. Entonces hay que buscar la causa. Lo más común suelen ser úlceras gástricas que están apoyadas en la zona del diafragma y entonces suelen irritar al diafragma. Lo más común, ¿no? Pero estamos hablando de hipos que duran días. Porque el hipo común es el que te aparece de vez en cuando, simplemente porque a veces respiraste mal, ¿no? Existe un movimiento que estiró al diafragma y lo irritó, o incluso un golpe en el cuello, estirones de cuello, cosas así, que es por donde baja el nervio. Controla esto. Bien. El examen sí, es mañana. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, estamos terminando. Para el trastorno obsesivo compulsivo, vamos a usar la clomipramina. ¿Ya? El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno en el cual las personas tienden a hacer algo de forma repetitiva y descontrolada, ¿no? O sea, ustedes han visto que hay personas que en todo momento están haciendo un movimiento o están haciendo, o los que se lavan la mano cada rato, o cuando se lavan la mano usan un jaboncillo y lo botan y vuelven a agarrar uno nuevo y así. Esos son trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, para eso vamos a usar esto. También para el autismo y para la eyaculación precoz cuando es una patología, ¿no? Porque no siempre es una patología, simplemente es un proceso en algunos hombres que todavía no han hecho un proceso de aprendizaje. Bien, contraindicaciones. No se puede con antidepresivos. Se han visto todas estas drogas, no se pueden combinar con antidepresivos, ¿no? Embarazo y lactancia porque puede producir efecto en el niño. Glaucoma y trastornos convulsivos porque puede desencadenar convulsiones. Bueno, estas drogas también, igual que las otras que vimos ratito, son drogas que las vamos a recetar por largos periodos de tiempo. O sea, no son droguitas que vamos a dar una semanita y ya, no. Porque estos trastornos obsesivos compulsivos son trastornos bastante severos y muchos no van a curar. Entonces van a estar de por vida y el paciente va a tener que estar medicado de por vida. Entonces, sus efectos adversos son muy frecuentes, todos. Entonces, hay simplemente que ir viendo qué efecto le aparece al paciente y según eso, cambiarle a otro o de repente corregir ese efecto adverso con alguna cosa, ¿no? Bien, de estos todos los conocen. A ver, convulsión está mal escrita, por si acaso, es con B chica. Se me fue el dedo seguro. Bueno, todos lo conocen, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues, los cuidados con estas drogas. Bueno, y para terminar, están las drogas que usamos para los trastornos bipolares. No se han escuchado hablar que es un trastorno bipolar. ¿Ya? Son personas que pasan de un extremo emotivo al otro. ¿Ya? O sea, de pronto están como locos de alegres, saltando de alegría, y en menos de un segundo están llorando. Después cambian de golpe y otra vez están locos de alegres. ¿Ya? Eso es el trastorno bipolar. Pero estoy hablando de extremos, ¿no? Que cuando, por ejemplo, ustedes estaban tristes y les contaron un chiste y rieron, no, eso es normal, ¿no? Estamos hablando de casos extremos, ¿no? Es un trastorno bipolar. Van del estado eufórico brusco al estado depresivo o a la inversa. Incluso pueden entrar en estados depresivos que pueden generar también suicidios, igual que la depresión. Entonces, son trastornos patológicos severos. Ya, ¿la pizarra la voy a subir? Sí, la voy a subir, ni bien termine la clase. Ya. ¿Lavarse las manos un poco más seguido? No, no se preocupen. O sea, un poquito más seguido no sería un problema. ¿Ya? La cosa es cuando es un extremo, es lo que hay que tener en cuenta, los extremos, ¿ya?
Bueno, entonces terminamos esto. En este grupo usaríamos la carbamazepina y el ácido valproico, que por si acaso también se suelen usar como anticonvulsivantes o antiepilépticos. Entonces también lo usan en la epilepsia, por si acaso. ¿Ya? Entonces son drogas que usamos para eso. Y también el dolor neuropático, el dolor que decía hace ratito de los nervios cuando están irritados, ¿no? Cuanto a las contraindicaciones, cuando hay hipoplasia anular, porque son mielotóxicos, ¿ya? Y cuando usan otros antidepresivos, el embarazo y la lactancia, ¿no? Bueno, cuanto a efectos adversos, a ver, alguno que ustedes no conozcan, creo que todos. La diplopía es visión doble. Verborrea es hablar sin parar. Son personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Les llamamos verborrea, pero en un nivel patológico, ¿sí? No las personas que sabemos que son habladores, ¿no? O sea, un nivel patológico. No paran de hablar incluso estando solos. O todo el tiempo hablan y hablan. Eso le llamamos verborrea. ¿Ya? Bueno, y todo lo demás lo conocen. Ya son los... También, como son drogas que vamos a usar por largos periodos de tiempo, seguro lo vamos a ver los efectos adversos. Bien, algunas preguntas. A ver, la pregabalina. Bueno, la pregabalina es un antidepresivo, pero se usa también como para el dolor neuropático, que actualmente es la principal indicación que tenemos, la pregabalina, ¿ya? Para el dolor neuropático. Ya lo han estado usando para controlar de peso, ¿no? Pacientes que tienen sobrepeso cuando comen por estados ansiosos o depresivos. Ya no es para personas que son gorditas simplemente por comer, ¿no? Porque no usan mal la pregabalina en ese aspecto. Ya, pero principalmente es un antidepresivo y se usa más que todo para el dolor neuropático. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta antes que hablemos del examen? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, creo. Bueno, entonces el examen sí es mañana, va a ser sobre todo. ¿Ya? ¿O quieren tomarlo el sábado en la mañana? No, perdón, sí es sábado en la mañana. Me estoy olvidando. Sábado, Sí, yo no entro, sábado, no, profe, sábado. a las 8 de la Sábado, mañana me mañana entero. no voy a estar yo, me estoy olvidando. ¿Ya? Sí, el examen es sábado, perdón. ¿Ya? El sábado a las 8 de la mañana. ¿Ya? Todos tienen mañana para estudiar más. El Pero examen mañana no va a ser vamos a tener así. clase entonces. ¿Qué? Mañana no vamos a tener clase entonces. No. Mañana tenemos que tener examen, pero el problema es que mañana yo voy a salir, entonces no voy a poder estar presente en el examen. No, en realidad el examen lo van a hacer prácticamente ustedes solos, pero como sé que van a tener problemas, yo quiero estar presente para que pueda guiarlos cuando tengan problemas. Entonces, el examen va a ser así, ¿ya? Voy a habilitar un cuestionario, como los cuestionarios que han estado llenando ustedes, ¿ya? Pero va a ser un poquito más complejo, o sea, no va a ser tan facilito así de 4, va a ser para que ustedes tengan que leerlo un poco más la pregunta, analicen bien la pregunta para responder, ¿ya? Va a ser con tiempo, ¿ya? El cuestionario lo voy a abrir a las 8 de la mañana, entonces a las 8 de la mañana ustedes entran al Classroom, buscan el examen, que va a estar seguro de primerito ahí arriba, así como buscan los cuestionarios, ¿no? Entran ahí y empiezan a responder, ¿ya? Va a estar abierto hasta las 9, o sea, 1 hora van a tener para trabajar las preguntas, ¿ya? No pierdan su tiempo buscando porque no van a tener tiempo, ya va a estar bastante controlado, van a ser más o menos... Está calculado como para que tengan 2 minutos por pregunta. ¿Ya? O sea, en otras palabras, van a ser alrededor de 30 preguntas. ¿Ya? Entonces, no estén perdiendo el tiempo buscando por ahí. Respondan y vayan viendo, porque a las 9 en punto se cierra. Y como ¿Sobre es cuánto es, automático profe? eso, no es como en el instituto que un ratito más, algo no. O sea, automático se cierra a esa hora y el rato les da su nota. Profe, ¿Ya? Ahora sí, un ratito. Cuando ustedes terminen, que tienen que terminar antes de los 60 minutos. Cuando ustedes terminen, denle enviar.
porque si ustedes a los 60 minutos les pilla sin haber dado enviar, van a tener 0. ¿Entendieron, no? ¿Ya? Entonces, Sí. empiecen a llenar y antes de los 60 minutos, ¿ya? Denle enviar, ¿ya? De todas maneras, voy a estar pendiente al Classroom durante esa hora y cualquier cosa pueden preguntar ahí, ¿ya? O incluso escribirme al WhatsApp, ¿ya? Oiga, ¿Quién iba a preguntar? doctor, los cuestionarios que nos ha dado valen punto igual y junto con Sí, la valen 30 puntos investigación en total. En total, de 30 forma puntos. farmacéutica igual, ¿no? Todos los cuestionarios. Todos. Todos Y la se va tarea a de forma hacer promedio. farmacéutica. 20 puntos vale. Como siempre, eso no cambia. 20 puntos del trabajo práctico, que es la investigación. Y 30 puntos serían los cuestionarios, pero lo que se va a poner es un promedio. Va a sacar el promedio de todos los cuestionarios. Ya. ¿Alguien más iba a preguntar por ahí? Escuché que alguien más está queriendo preguntar y le cortaron. Bueno, entonces yo creo que ya quedó las dudas resueltas. De todas maneras, transcurso de hoy mañana también pueden escribirme para que les explique algún detallito que no entiendan. Ya, de todas maneras, si han estado llenando los cuestionarios estos días, ya saben cómo es, solamente que va a ser un poquito más difícil, obviamente, ¿no? Va a haber más preguntas, de repente más alternativas, y lean bien las preguntas, no se lancen a marcar ya nomás sin haber leído bien la pregunta, ¿ya? A ver, dice el clorfenicol se usa después de la vancomicina. Bueno, en realidad no hay relación uno con otro que se pueda usar uno después del otro, ¿no? Generalmente cuando un paciente está recibiendo tratamientos con antibióticos y se ha vuelto resistente, vamos a escoger uno del otro, ¿ya? En el caso de la gangrena, vamos a usar primero otros, como la penicilina, de repente, ¿ya? Y si no hay efecto para frenar, porque la gangrena no cura por si acaso con antibióticos, es sacar el tejido muerto, pero los antibióticos frenan. Entonces vamos a usar, ya para ayudar a frenar esto, la vancomicina con clorfenicol cuando veamos que es resistente. O sea, primero tenemos que verificar que es resistente la bacteria. ¿Ya? Ya. Dije más o menos. Ya eso va a ver dependiendo de la complejidad de mis preguntas. Si veo que están muy difíciles, algunas preguntas les voy a dar un poco más de tiempo. Lo que pasa es que, según la complejidad de la pregunta, yo le voy dando tiempo. Normalmente suelo calcular 2 minutos por pregunta, que eso es lo más habitual. Pero si es una pregunta más larga, de repente lo doy más, así. Entonces yo juego con eso para obtener mi total de preguntas. De todas maneras va a estar calculado para que terminen en 60 minutos. ¿Ya? Eso dependiendo, como digo, de las complejidades de las preguntas. ¿Ya? Sí, es todo. Todo, pero solamente voy a preguntar de lo que hemos estado viendo por virtual. ¿Ya? Lo que hemos visto de antes, no les voy a preguntar porque obviamente de repente hasta están un poco atrasaditos en leer eso, pero lo que está activa su mente, que es lo que hemos estado viendo acá, es lo que voy a preguntar. ¿Ya? ¡Ay, qué locudo! ¿Alguna otra pregunta? Hay de dos. Ahí sí, ¿son abiertas de encerrar? Sí. Hay de encerrar y hay también abiertas. ¿Ya? Y también hay de múltiples opciones, eso tengan en cuenta. Fíjense que cuando la pregunta a la izquierda tiene redonditos para hacer el clic, ¿no ve? Con un puntito, esas son de una opción. Pero si ustedes ven que es un cuadradito, y hay que hacer así la palomita que le hicimos, ¿no ve? Esas son de múltiples opciones, significa que de repente la pregunta haya que marcar 2 o 3. ¿Ya? Eso es cuando ustedes vean que a la izquierda es un cuadradito en vez de un redondito. ¿Ya? De todas maneras voy a procurar aclarárselo para que no se confundan. Formas farmacéuticas, no entra el trabajo. Solamente los temas. Bueno, entonces nos vemos el sábado. Sean puntuales, por favor. Ya, sean puntuales. Ya, entonces, el día sábado, cualquier cosa, pregúntenme por Classroom. Yo voy a estar pendiente de lo que ustedes están llenando ahí, voy a estar viéndolo en vivo, lo que van llenando. ¿Ya? Bien, nos vemos entonces. Me escriben a WhatsApp cualquier otra duda.